Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos las historias que nos inspiran y nos hacen creer en la magia de los sueños. Hoy tenemos una historia fascinante, una de esas que te sacuden el alma y te recuerdan que a veces, solo a veces, la vida te da una segunda oportunidad para cumplir aquello que siempre anhelaste cuando eras apenas un niño o una niña. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy sobre Demet Özdemir y Can Yaman es la materialización de un sueño de infancia. Sí, han oído bien. Y para que no se pierdan ninguna de estas maravillas que compartimos, les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para que no se les escape nada y formen parte de esta comunidad tan especial. ¿Alguna vez han pensado en qué soñaban de pequeños? Yo recuerdo que soñaba con ser astronauta, con explorar galaxias lejanas. Otros soñaban con ser médicos, otros con ser artistas. Pero, ¿qué pasa cuando ese sueño, aparentemente lejano, se cruza con la realidad de una manera tan inesperada y poderosa? Eso es exactamente lo que le sucedió a nuestra querida Demet Özdemir. Ella, la estrella que hoy brilla en nuestras pantallas, la que nos cautiva con su talento y su carisma, tuvo un sueño de infancia que guardó en lo más profundo de su corazón. Y ese sueño, de una forma casi de cuento de hadas, se vio intrínsecamente ligado a Can Yaman. Sí, así es. Hoy vamos a desgranar cómo un anhelo de juventud de Demet se materializó gracias, en parte, a la figura de Can Yaman, y cómo esto se convirtió en una de las historias más comentadas y admiradas del mundo del espectáculo. Para entender bien esta historia, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a los inicios de la carrera de Demet. Cuando era una joven llena de ilusiones, y quizás aún sin saber la magnitud del éxito que le esperaba, Demet Özdemir compartía un sueño muy particular. No era un sueño de fama mundial, ni de alfombras rojas, sino algo mucho más personal y, para ser sinceros, un poco más terrenal y a la vez, aspiracional. Resulta que Demet, desde muy joven, tenía una fascinación especial por una profesión muy concreta. Una profesión que, para ella, representaba elegancia, profesionalismo y un toque de glamour, la aviación. Así es nuestro sueño de infancia. Ella soñaba con ser azafata. Sí, leyeron bien. Quería ser auxiliar de vuelo, viajar por el mundo, conocer otras culturas, todo ello desde la cabina de un avión. Imagínense a la pequeña Demet, quizás viendo películas donde las azafatas eran la personificación de la cortesía y la ayuda, o tal vez imaginando la emoción de despegar hacia destinos exóticos. Ese era su anhelo, una meta que para muchos puede sonar sencilla, pero que para ella representaba un mundo de aventuras y oportunidades. Pero la vida, como bien sabemos, tiene sus propios planes y a menudo nos sorprende con giros inesperados. Demet, con su innata belleza y su talento actoral, se vio atraída por el mundo del cine y la televisión. Y vaya si le fue bien. Se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, protagonizando series que han conquistado audiencias internacionales. Su talento brilló, su fama creció y su sueño de azafata, parecía que se quedaba en el recuerdo de su infancia, una bonita anécdota. Sin embargo, aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el corazón de miles de fans alrededor del mundo, también ha tenido una trayectoria profesional interesante. Y resulta que antes de sumergirse de lleno en el mundo de la actuación, Can Yaman tuvo una formación académica y profesional que, de manera indirecta, se conectó con ese anhelo de infancia de Demet. Can Yaman, además de actor, es abogado. Se graduó en Derecho y ejerció la abogacía durante un tiempo. Pero lo que muchos quizás no sepan es que durante su formación universitaria, Can Yaman también desarrolló un interés muy marcado por la aviación y todo lo relacionado con ella. Es más, se rumorea y se ha dicho en diversas entrevistas que él mismo tuvo aspiraciones relacionadas con la aviación, incluso contemplando una carrera en ese ámbito antes de dedicarse por completo a la actuación. Este interés común, esta conexión subyacente con el mundo de los cielos, es lo que hace que esta historia sea aún más especial. Ahora bien, ¿cómo se materializó exactamente el sueño de Demet gracias a Can Yaman? La clave está en una de las colaboraciones más exitosas y comentadas de ambos, la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como se le conoce en muchos lugares. En esta serie, Demet Özdemir interpreta a Sanem, una joven aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad. Y Can Yaman, por su parte, da vida a Can Divit, el talentoso y carismático fotógrafo que se convierte en el principal interés romántico de Sanem. Pero lo fascinante de Erkenci Kuş no es solo la química innegable entre Demet y Can, que catapultó la serie a
Estrellato mundial. Lo realmente intrigante es cómo la narrativa y los escenarios de la serie permitieron a Demet, de alguna manera, revivir y explorar ese anhelo de infancia. Porque si recuerdan la serie o si aún no la han visto, les aseguro que hay escenas y situaciones que tocan tangencialmente el universo de la aviación y los viajes. Piensen en la agencia de publicidad. Un entorno donde se gestionan campañas para diversas marcas, incluyendo, quién sabe, aerolíneas o empresas de turismo. Piensen en los viajes de los personajes, en las oportunidades que se les presentan para explorar diferentes lugares. Y sobre todo piensen en la atmósfera general de la serie, una historia llena de sueños, ambiciones y la búsqueda de la felicidad. Aunque Demet no llegó a vestir el uniforme de azafata en Erkencicus, la serie le brindó la oportunidad de estar inmersa en un ambiente que evocaba esa sensación de aventura, de movimiento, de estar conectada con el mundo. Además, la dinámica entre los personajes, con Can Yaman asumiendo a menudo el rol de quien guía y protege a Sanem en sus aventuras, puede interpretarse como una metáfora de cómo él, de alguna manera, la acompañaba en la realización de sus aspiraciones, incluyendo aquellas que nacieron en su infancia. La conexión se vuelve aún más palpable cuando consideramos el propio interés de Can Yaman en la aviación. Imaginen las conversaciones detrás de cámaras, las anécdotas compartidas. Es muy probable que en algún momento Demet haya compartido su sueño de infancia con Can, y él, con su conocimiento y quizás su propia experiencia o interés en el tema, haya podido conectar de una forma muy especial con ella. Es como si el destino, en su infinita sabiduría, hubiera orquestado esta colaboración para que un sueño guardado en el corazón de Demet pudiera, de alguna manera, ser tocado y revitalizado. No se trata de que Can Yaman le haya regalado un billete de avión o la haya contratado como azafata, por supuesto. Se trata de algo mucho más sutil y poderoso, la conexión humana, la empatía, y el hecho de compartir un proyecto que de forma indirecta, rozaba la esencia de sus anhelos juveniles. Piensen en la escena perfecta, Demet interpretando a Sanem, viviendo una aventura que la lleva a lugares lejanos o que implica cierta logística de viaje y Can, como su protector y compañero compartiendo la emoción de la experiencia. Esa imagen, esa dinámica, es la que permite a Demet revivir ese sueño de infancia, aunque sea a través de la ficción. Es como si estuviera experimentando una versión alternativa de su anhelo, rodeada de un equipo y un coprotagonista que de alguna manera, comparten una conexión con ese mundo. Además, el propio nombre de la serie, Erkencicus, tiene una carga simbólica muy fuerte. Un pájaro que vuela libre, que viaja, que explora. ¿Acaso no es eso lo que soñaba Demet? Volar, viajar, explorar. La serie, con su título y su narrativa, se convirtió en un reflejo de esos deseos, y la participación de Can Yaman en ella fue fundamental para darle vida a esa historia. Es importante recalcar que esta historia no es sobre una relación romántica fuera de la pantalla, sino sobre la profunda conexión que pueden tener dos personas a través de sus aspiraciones y cómo un proyecto en común puede ser el vehículo para materializar, aunque sea de forma simbólica, esos sueños. La amistad, la admiración mutua y el talento compartido son los ingredientes secretos de esta historia. Y es ahí donde radica la magia. Demet Özdemir, una niña que soñaba con volar, se convirtió en una estrella que nos hace volar a todos con sus interpretaciones. Y en ese viaje, Can Yaman, con su propia conexión e interés en el mundo de la aviación, se convirtió en una pieza clave para que ese sueño de infancia, de alguna manera, se sintiera más real y tangible. Recuerden, amigos, que los sueños de infancia no son solo fantasías. Son semillas que plantamos en nuestro interior, y a veces, con las personas adecuadas y las circunstancias propicias, esas semillas pueden germinar y florecer de formas que nunca imaginamos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un hermoso recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, los sueños más simples pueden convertirse en las experiencias más gratificantes. Así que, para resumir, hemos descubierto cómo el sueño de infancia de Demet Özdemir de ser azafata se vio tocado y, de alguna manera, materializado gracias a su colaboración con Can Yaman en la exitosa serie Erkencicus. Ambos comparten un interés subyacente por el mundo de la aviación, y la serie, con su temática y su desarrollo, permitió a Demet vivir de cerca esa sensación de aventura y exploración que tanto anhelaba. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encanta desentrañar estos pequeños detalles que hacen que las vidas de nuestras estrellas favoritas sean aún más fascinantes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen algún sueño de infancia que les gustaría que se hiciera realidad?
¿Qué les pareció esta conexión entre Demet y Khan? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que interactúen conmigo y con toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un buen me gusta, compártanlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.